evaluación actitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente contempla características, por ejemplo, de responsabilidad, de asistencia, de participación, de compromiso, de formalidad, de responsabilidad, ya lo dije, y respeto. Y de esto se va a sacar una nota semanal. Esta evaluación es de la semana del 8 al 12 de junio, que es de esta semana. ¿Qué va a ver entonces? A ver lo que es la prueba de comprensión lectora, que es la prueba obligatoria para la admisión 2001. Para este año, ustedes van a tener que responder 65 preguntas de selección múltiple y esto cambia un poco con respecto al año pasado porque puede tener de 4 a 5 opciones. El año anterior todas tenían 5 opciones. Y de estas preguntas solamente 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje. 5 son de pilotaje, es decir, lo realizan para poder ensayar para las pruebas de los próximos años. Por lo tanto, son 60 puntos, o sea, 60 pruebas y tienen un tiempo de 2 horas 30 minutos. ¿Qué van a ver de contenido? Esto ya se lo había dicho antes, pero está bien volver a reforzarlo. Vamos a ver textos narrativos, textos dramáticos, textos argumentativos, textos expositivos y aquellos que provienen de los textos de los medios de comunicación. Noticias, reportaje, crónica, carta al director, etcétera. Y por último, como bonus track, aparece vocabulario. Es súper importante porque casi el 20% de la prueba corresponde a vocabulario. Después les voy a explicar algo más adelante con respecto al ensayo que realizaron en puntaje nacional. Vamos a ver, o se van a trabajar las competencias lectoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo yo, por ejemplo, el contenido lo voy a abordar dentro de una comprensión de lectura. Para eso, por ejemplo, yo tengo que rastrear información, localizar la información, relacionar, por ejemplo, entre un párrafo y otro, entre un personaje y otro, o relacionar, por ejemplo, un evento con algo del contexto nacional. Interpretar, es decir, yo le voy a determinar, digamos, un sentido a lo que yo estoy leyendo. Evaluar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a hacer aspectos de carácter valorativos o evaluativos con respecto a lo que se está comunicando. Y reflexionar, por ejemplo, pensar o resolver, por ejemplo, dudas que tendría un personaje, si actuaría de otra forma, o qué es lo que está bien y lo que está mal. Esas son las competencias lectoras. Se ven, cuando uno las dice así, parecen más difíciles, pero ahora vamos a trabajar cuáles son estas habilidades. Por ejemplo, en la primera que les nombré decía identificar. ¿Qué es lo que es identificar? Por ejemplo, me voy a hacer esta pregunta. ¿Qué se afirma sobre la comida del texto? Para eso voy a leer el texto. Esta información la extraje de Lengua Literaria, que es un grupo que hace investigación de competencias lectoras. La cocina, ¿me escuchan? Sí. La cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior, desparramada por el piso y había huellas de barro fresco en el piso. Lucas, un perro enorme, se asomó por la puerta del patio con cara culpable. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que es identificar? Me voy a hacer la pregunta. ¿Qué se afirma sobre la comida en el texto? Que estaba desparramada en el piso de la cocina. Por lo tanto, acá yo voy a extraer información que está textual. Por ejemplo, si me piden el nombre, ¿cómo se llama el perro? Lucas. Lucas. Por lo tanto, ahí yo estoy identificando información textual. Si yo quiero relacionar información, me tengo que preguntar, mi personaje es Lucas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién es Lucas? El perro que provocó el desastre. Por lo tanto, yo estoy relacionando la acción, ¿cierto? La acción con el nombre del perro. En la competencia de sintetizar. ¿Qué es lo que es sintetizar? Es resumir lo fundamental del texto.
Por lo tanto, la pregunta sería, el texto sería, la cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior, desparramada por el piso y había huellas de barro fresco en el piso. Lucas, un perro enorme, se asomó por la puerta del patio con cara culpable. Sintetizar. ¿Cómo se sintetiza el texto? ¿Cómo se resume? Lucas hizo un desastre en la cocina, como aparece en la imagen que está ahí. Inferir. Acá vamos con las competencias que son más complejas. Inferir. ¿Qué quiere decir esto? Derivar información que no está explícita, es decir, que está implícita de lo que se dice textualmente en el texto. Inferir, por lo tanto. ¿Qué se puede inferir sobre las huellas en el piso? Es decir, no dice, sino que yo voy a deducirlo a partir de lo que dice el texto. Había barro en el patio. Por lo tanto, yo ahí, por ejemplo, puedo inferir que esas huellas, ¿cierto?, pertenecen a un perro. Voy a volver a leer el texto para poder trabajar las últimas dos competencias. La cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior, desparramada por el piso, y había huellas de barro fresco en el piso. Lucas, un perro enorme, se asomó por la puerta del patio con cara culpable. Interpretar. ¿Qué es lo que es interpretar? Asignar valor a un dato que aparece en el texto. Estoy asignando un valor. Interpretar. ¿Qué se puede interpretar de la cara del perro? La cara culpable del perro explica el desastre en la cocina. En la cocina debería decir ahí. Por lo tanto, yo a través de los gestos que tiene el perro, yo puedo interpretar que es culpable. Evaluar. ¿Con qué finalidad se emplea una descripción en el texto? Para mostrar el desastre hecho por el perro. Elaborar un juicio sobre la estructura del texto. Evaluar entonces, ¿qué es lo que hace? En el fondo es elaborar un juicio. ¿Se entiende las competencias lectoras que vamos a trabajar? ¿Hay dudas? Sí. ¿Qué dudas tienen? No, era los otros que pregunto. Entonces vamos a ver de qué se va a tratar esta prueba. Hay comprensión y vocabulario, pero en las dimensiones yo voy a trabajar este contenido, que ya se lo nombré antes, y voy a trabajar estas tres estrategias lectoras: rastrear y localizar, relacionar e interpretar, y evaluar y reflexionar, que son las 6 competencias que ya les señalé antes. De esto van a tener 52 preguntas, que corresponden al 80% de la prueba. Recuerden que la prueba tiene ¿cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas tiene esta prueba? 65. 65. Y 60 son consideradas para su puntaje. Por lo tanto, acá está sacando el porcentaje de las 65. Y 13 preguntas que corresponden a vocabulario. Es el 20% de la prueba. Por lo tanto, acá también van a mostrar los porcentajes. ¿Dónde va a estar el mayor énfasis? En relacionar e interpretar información que corresponde a ese porcentaje de ahí. Voy a trabajar entonces de los ensayos que ustedes realizaron en puntaje nacional. Voy a sacar las 4 preguntas que tuvieron más errores. Las preguntas que tuvieron más errores fue la pregunta número 2. Tuvo un 75% de error. Por lo tanto, vamos a trabajar esto. En el texto la palabra reparó se usa con el sentido de. Para eso voy a mi texto, ¿cierto? En la pregunta número 2, para que recordemos de qué se trataba ese texto. El texto se llamaba Tiempo de Ánimas. Voy a leer rapidito, muy rapidito, solamente para que lo recordemos. El brillo que Simón vio desde lejos no eran monedas, eran botones. Al acercarse al puerto, vio cada vez mejor el contorno de una persona que dormía, no solo vestida, sino muy bien vestida. Sobre la madera salada del muelle, el primer impulso de Simón fue huir. ¿Tendría una espada? ¿Estaría vigilando algo? El impulso duró un instante, cuando escuchó ronquidos, la codicia que se disfrazó de humanidad. Quizás lo puedo ayudar a que no se caiga dormido en el agua, a ubicarse mejor en esta nueva ciudad. Cogió el farolillo y se acercó titubeante, como si tuviera los pies lastimados.
Llegó un brote de caridad a la cara del cuerpo en el muelle, un rostro juvenil, pálido por el frío. Entonces reparó en el traje rico de tono oscuro y en la cadena de oro que cruzaba el chaleco, en los botones que lo había convocado, y así, indeciso, dio un paso más con sus pies lastimados, hasta que la madera gimió bajo sus pies y los ronquidos se detuvieron. Por lo tanto, acá, donde hubo mayor error, fue en esta. La respuesta correcta era notar o advertir algo. En el texto la palabra reparó se usa con el sentido de notar o advertir algo. Por lo tanto, acá el significado no es literal, sino que tiene un sentido. Por lo tanto, yo estoy interpretando, si le estoy agregando un sentido, estoy interpretando lo que dice esa palabra en el texto. Entonces, la correcta era esa, notar o advertir algo. Muchas personas escribieron, por ejemplo, reparó como remediar un daño o, por ejemplo, arreglar algo que está roto. Pero en este sentido, como la pregunta me dice, se usa con el sentido de, inmediatamente lo voy a asociar a que tengo que interpretar, que no es literal. Si dijera, por ejemplo, la pregunta, identifica la palabra reparó en el texto, si me dice identificar, yo estoy diciendo que estoy sacando algo explícito, estoy cortando y pegando en el texto. En cambio acá hay interpretación. ¿Se entiende? Cómo yo tengo que leer bien las preguntas antes de contestar. ¿Dudas con esa? No. En la 4. Es el mismo texto. ¿Cuál de las siguientes citas del texto mejor demuestra que Simón es una persona temerosa? Acá hubo 100% de error en la respuesta. La respuesta correcta era los ronquidos se detuvieron. ¿Por qué? Porque acá dice citas del texto que mejor demuestre. Por lo tanto, una, tengo que buscar algo textual y dos, tengo que buscar algo que demuestre. Por lo tanto, es algo literal. Acá, entonces, los ronquidos se detuvieron. ¿Dudas con eso? No. Vamos con la 9. Esta pregunta tuvo un 62,5% de error. Vamos entonces con el texto para poder recordarlo. El texto, perdón, la pregunta número 9 es la que aparece acá. ¿De qué se trataba este texto? Era un texto de una persona que estaba soñando, ¿cierto? Y que despierta en una estación, como de ómnibus, le llaman. Ómnibus en otros países como la micro, acá en Chile, o el autobús, como más formal. Voy a buscar el párrafo donde yo puedo encontrar la pregunta, ¿ya? Para no leer tanto el texto completo. En el párrafo 7 dice, mientras buscaba tras algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado ahí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse. Aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto, y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, con la certeza de que pronto todo había de ajustarse con una explicación sencilla. Como que describe una persona que recién se está despertando y no sabe muy bien dónde está. Entonces, como que describe todo el proceso mental que hace el personaje para descubrir dónde estaba. Por lo tanto, la forma de actuar del personaje frente a la situación que vive puede ser calificada de valiente, flemática, pesimista, indolente, desesperada. La correcta era indolente. Y vamos a buscar acá. Si tienen dudas con una palabra, tienen que siempre buscar este diccionario, que es rae.es. Bueno, yo busqué la palabra, por eso aparece otro link, pero el link es rae.es, www, y ahí está el que es Real Academia Española. Lo que es indolente, que no se afecta o no se conmueve, flojo, perezoso, insensible, que no siente dolor. Por lo tanto, la correcta era esa, porque describe cómo se sentía el personaje cuando recién estaba despertando. Y la 10, la pregunta número 10, dice en el noveno párrafo, a ver en la diapositiva, dice, en el noveno párrafo,
se da a entender que el último recuerdo del protagonista es el último recuerdo. Por lo tanto, puede aparecer textual acá en el texto. Voy a mi último párrafo. Dice, mi memoria se había detenido empecinada en un hecho trivial y se negaba a ir más allá. Una tarde soleada, otoñal, que yo cruzaba la calle en dirección de una parada de ómnibus. Había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas miradas al último paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, 2 o 3 esperando también al ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En ese punto se detenían los recuerdos. Acá está hablando de recuerdos, ¿cierto? Y acá tenemos que darnos cuenta muy bien de las formas verbales. Por eso puse el punto lila ahí. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared. Esa forma verbal no quiere decir que él lo haya hecho. Si hubiese sido una acción que se realizó, podría haber dicho, llegué a la esquina y me recosté en una pared gris. Pero como dice, llegaba a la esquina y me recostaba en una pared gris, lo que está diciendo es está explicitando su deseo. Por lo tanto, en la última, donde dice la pregunta, en el 9º párrafo se da a entender que el último recuerdo del protagonista es, la correcta era descansar en una esquina. ¿Se entiende la explicación? ¿Profe? ¿Sí que me hablas? ¿Por qué no puede ser la B, esperar el ómnibus? Por ejemplo, aparece que el último recuerdo del protagonista. Vamos a volver al texto. Ya, porque dice que primero llega el ómnibus, ¿cierto? Primero. Yo cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus, por lo tanto llega al lugar y después lo que hace es lo siguiente, que se fuma un cigarrillo, ¿cierto? Lo tira a la calle, llega a la esquina y se recostaba en una parte gris. Por lo tanto, después de llegar a la parada del ómnibus, hace las siguientes acciones. Por eso, como la pregunta dice, el último recuerdo, primero llega al ómnibus y después hace el descansar en una esquina. ¿Se entiende eso? Ya, sí. Vamos entonces, como ya resolvimos las 4 preguntas que tenían más las 4 preguntas que tenían más dificultad, ahí dejé los porcentajes. O sea, ahí dejé la pauta de evaluación para que lo puedan ir revisando.